tenemos la dicha de conversar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy viernes, día 27 de agosto del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son los que se encargan del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a doña Pilar González de San Antón y mostrarle mis respetos por la conversación que ella tuvo ayer con mi hijo Fernandito en Suiza, desde Suiza, esa conversación que tuvieron, y quiero darle las gracias y mostrarle mis respetos a doña Pilar González de San Antón. Así es que gracias por todo lo que usted dice o le dijo a mi hijo, y espero no hacerla quedar mal. Eso le quiero hacer, eso quiero decirle, y gracias por todo. Los partidos políticos fijarán su posición sobre la reforma a las leyes de partido y la ley electoral. Ese es el titular principal del periódico El Nacional de ayer en la tarde. Y hoy no tuve tiempo de ver todos los periódicos porque hay demasiada información y temo que si me pongo a trabajar los periódicos de hoy con ustedes, no pueda decirles las cosas que quiero decirles y que debo decirles hoy. Partidos fijarán su posición a reforma leyes, propone Junta Central Electoral. Ese es el tema principal de este país. Eso es lo que a ustedes les está pasando. Miren cómo estos grupos de poder juegan con ustedes. La prensa dominicana, el periodismo dominicano no refleja lo que pasa en la sociedad, sino lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en el poder. Lo que ustedes están sufriendo y padeciendo no le importa a ningún periodista en este país, ni le importa a ningún medio de comunicación. Porque todos están haciendo relaciones públicas del poder hegemónico de este país. A eso se dedican los periodistas. Mire este periódico. Junta Central Electoral propone eliminar voto preferencial para regidores. ¿A quién le importa eso? Aquí es una propuesta y es el titular principal. Lo que no ha pasado es un titular principal en este país. Junta Central Electoral propone reducir tope de gasto, candidatos en campaña. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo son las elecciones? Titulares sobre lo que no ha sucedido. La Junta ni siquiera ha llevado la propuesta de modificación a la ley electoral y a la ley de partidos al Congreso, y ya los periódicos están convirtiendo eso en un hecho. Ya eso es un hecho para ustedes, para que ustedes no piensen en la realidad que están viviendo, para que no piensen en estas realidades. Esto es el Hospital Barsequillo de Jaina. Ese es el Hospital Barsequillo de Jaina. Ese es el Hospital Barsequillo de Jaina. Y así está el 70% de la red hospitalaria de este país. Ya le dije lo que estaba pasando con el Hospital Antonio Musa. Que el señor Mario Lama fue con un grupo allá a hacer propaganda
de reparación de hospital y vayan a ver a San Pedro de Macorís en las condiciones que está el Hospital Antonio Musa en San Pedro de Macorís. Todos los hospitales de este país, el 70% de los hospitales está colapsado, está en el suelo. Los servicios sanitarios no sirven para nada. Los servicios hospitalarios tampoco sirven para nada. Y están diciéndole a ustedes que el problema principal de este país son las elecciones del 2024, la ley de partido, la ley electoral, el código procesal penal, el código penal, el aborto, esos son los temas principales de este país. A nadie le están diciendo lo que está pasando con la mayoría de los negocios que tienen que ver con comida. Lo que tiene que ver con comida. Los pequeños restaurantes, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Cuán más cara es la comida de ustedes? ¿Cuánto más caro son las medicinas? Ese es el debate. Los abusos, las penurias que ustedes pasan para transportarse en este país. 40 pesos una ruta de concho. 40 pesos una ruta de concho. Y si habla de guaguas, va a tomar guaguas. Entonces que el asunto es bueno. Cuando tiene que hacer una fila de 300, 400 personas para abordar un autobús de la OMSA. De eso no estamos hablando. ¿Cuánto le cuesta la gasolina? ¿Cuánto cuesta el gas licuado de petróleo? ¿Cuánto más? ¿Qué está pasando con el empleo en la República Dominicana? ¿Qué pasa con el salario? De eso no estamos hablando. De estos abusos que el defensor del pueblo está intimando al INAVIMA y al Ministerio de Educación con el seguro con la pensión de los maestros. Defensor del pueblo espera por Miner tras intimación por pensiones de los maestros. Aquí está. Defensor del pueblo intima a Educación y al INAVIMA mediante un acto de alguacil donde lo pone en mora. Aquí está la glosa de esa información. Esas son las pensiones en los maestros. De eso no se quiere hablar en el país. Amenazadas las pensiones de los maestros por falta de fondo y mal diseño del plan. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? ¿Qué decíamos cuando se habló de la ley de aduanas? Que si se conocía la validación del diseño de la ley de aduanas. Miren, las pensiones tienen 20 años. La ley de pensiones tiene 20 años. Y hay problemas con el diseño, problemas con la instalación, y problemas con el desempeño, y problemas con la operación. La ley de seguridad social. Y miren toda la laraca que se montó con la ley de aduanas. Estamos a nivel del mundo. Los primeros países del mundo somos nosotros por la ley de aduanas. Y vaya a un muelle. Vaya a un muelle para que vea a los inspectores de aduana sin mascarilla y sin nada, llevando el polvo ahí en el muelle de Jaina, en la puerta. La polvareda de las operaciones del muelle. Y somos de los primeros lugares del mundo en una ley de aduana competitiva, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Y vayan a ver la operación. Vayan a ver el desempeño. Miren este titular para que entiendan por qué mantenemos las posiciones que tenemos con relación a las decisiones políticas que aquí se están tomando hace 17 años. Ingresos de AFP por comisiones suben pese a reforma para reducirlo. En el año 20, en febrero del año 20, Danilo Medina aprobó una ley para bajar las comisiones a un 1.2%. A un 1.2%.
las comisiones operativas de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones. ¿Y qué sucede? Que del 20 al 21, en lugar de reducirse las comisiones subieron, con pandemia incluida, con el cese de muchos empleados, subieron 5,000 y pico de millones de pesos más, o sea, 19,000 millones de pesos. Las comisiones que cobraron las AFP por manejar el dinero que ellas no ponen un centavo en él para producir. Ese dinero le llega por gravedad a los fondos de pensiones. 19,000 millones de pesos. Y siéntense bien, reciben cerca, entre las AFP y las ARS, reciben cerca de 24,000 millones de pesos en exoneraciones de impuestos cada año. Siéntense bien, las AFP y las ARS reciben en exoneraciones cerca de 24,000 millones de pesos cada año. Pregunten que de las operaciones que hacen las AFP, ¿cuánto dinero sirve de eso para la estabilidad macroeconómica de este país? Porque dirán que sí. Mire, claro, el Banco Central y Hacienda tienen el 80% de ese dinero. ¿Eso es para estabilidad o préstamos al gobierno? Eso es préstamos al gobierno. Préstamos al gobierno. Sin embargo, aquí llegan libres 10,000 millones de dólares de los dominicanos ausentes. Y no tienen la exoneración de nada. Los dominicanos ausentes no tienen la exoneración de nada. Al contrario, ¿cuántos son los impuestos por los boletos aéreos? ¿Cuánto es? ¿Cuánto más tienen que pagar por los servicios consulares? Tienen que pagar $10 para venir a su país como turistas. Y estos señores que no invierten un peso para producir, para ganar, para recibir comisiones por 19,000 millones de pesos, también se les exonera 24,000. Ustedes entienden lo que se ha hecho con ustedes. Por eso, los titulares de los periódicos son estos que ustedes están viendo. En presente, lo que está a futuro. Es ahora la reforma a la ley electoral y la reforma a la ley de partidos. Ya pasó, ya el Congreso la aprobó. Para los periódicos y el poder, ya esas leyes están aprobadas, son un hecho. Para que ustedes no piensen en estas cosas, es pura desinformación. Los periódicos dominicanos lo que hacen es desinformar. Desinformar. Aquí se gasta, el gobierno gasta miles de millones de pesos para desinformar, para que ustedes nunca sepan lo que aquí está pasando. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, dan pujo. El vamos para adelante, un embrujo. El abogado de y creo que uno de los líderes
de un observatorio del debido proceso que se ha creado en el país a partir del PLD ir a la oposición, porque estos eran los abogados corporativos del PLD. Julio Curi hablaba así en uno de los periódicos dominicanos con relación al Ministerio Público. Julio Curi acusa a la PEPCA de agredir al Congreso. No voy a entrar en el debate de lo que diga Julio Curi, porque Julio Curi es un abogado defensor de imputado y su trabajo es desacreditar lo más que ellos puedan al Ministerio Público en sus acusaciones. Pero quiero explicar por qué él habla de agredir al Congreso. No es al Congreso que está agrediendo el Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público le pide una auditoría a la Cámara de Cuentas, lo hace porque la Cámara de Cuentas está en deuda con el Ministerio Público, está en deuda con Jenny Berenice Reynoso. Es bueno que se entienda. Y Jenny Berenice se entiende que ella es la madrina de la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué es lo que está pasando en la realidad del Ministerio Público? El Ministerio Público está siendo víctima, podemos decirlo así, pudiéramos usar esa palabra, víctima de una gran sobrecarga emocional, crónica, si se puede decir. Hay una carga emocional crónica sobre el Ministerio Público por una ideología de poder que se le ha impuesto al Ministerio Público, de que el Ministerio Público es un Ministerio Público independiente. La incapacidad del Ministerio Público para bloquear esa carga emocional ha llevado al Ministerio Público a la histeria. Lo que tenemos hoy en el país, en el Ministerio Público, es un Ministerio Público histérico. Histérico. Es el término que estoy usando. Es histeria lo que hay en el país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ahora acomodarse a la independencia, a presentarse como Ministerio Público independiente, por esa carga emocional que implica en la prensa, la presión que ejerce la prensa, que ejercen los grupos sociales, de que tenemos Ministerio Público independiente, grupos que van en marcha, en procesión, a apoyar a Miriam Germán, la procuradora independiente. Toda esta presión está ejerciendo una carga emocional y ellos no tienen la capacidad para bloquear en su cerebro, en su psiquismo, no tienen capacidad para bloquear esa presión. Como no tienen capacidad para bloquear esa presión, ni Jenny ni ninguno de los miembros del Ministerio Público, entonces lo que viene es la histeria. Y eso hace que Jenny Berenice se crea que ella es el Congreso y que le puede pedir a la Cámara de Cuentas que haga auditorías. Ustedes quieren ver ejemplos, voy a mostrárselos. Ustedes recuerdan lo que pasó entre Rosalba Ramos y el señor inspector del Ministerio Público. Toda la presión que se ha ejercido sobre Rosalba Ramos, porque no es un Ministerio Público independiente. ¿En qué paró eso? Se dijo que esa señora, que esa magistrada, le servía a César el Abusador. Hasta ahí llegó el Ministerio Público. Hasta ahí llegó en su independencia, que yo digo que es demencia, el Ministerio Público. ¿En qué paró eso? ¿En qué paró el plan que urdió Pepe Goico, denunciado por Uchilora, por Edith Feble y por Gustavo Olivo, de que Pepe Goico conspiraba para matar, para asesinar a Jenny Berenice Reynoso, con oficiales del J2?
¿En qué paró la investigación? Esa investigación, ¿en qué terminó? ¿Qué resultado trajo? Es pura histeria lo que estamos viviendo. Un ministerio público histérico. Y esa histeria se está trasladando o está haciendo presencia en el Banco Central. También en el Banco Central. Esto es un espacio pagado del Banco Central para responderle a Leonel Fernández. El dinero público usado para chismes de comadres. ¿Quién fue el gobernador del Banco Central de Leonel Fernández en su primera gestión? 96-2000. Héctor Valdés Albizu. ¿Quién fue, repito, el gobernador del Banco Central de Leonel Fernández del 96 al 2000? Héctor Valdés Albizu. ¿Quién fue el gobernador del Banco Central cuando vuelve Leonel Fernández al poder en el 2004? Héctor Valdés Albizu hasta agosto del 2012. ¿Quién fue el gobernador del PLD de Danilo del 2012 al 2020? Héctor Valdés Albizu. ¿Quién es el gobernador del Banco Central de Luis Abinader? Héctor Valdés Albizu. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Héctor Valdés Albizu sea el gobernador de Leonel Fernández, el gobernador de Danilo Medina y el gobernador de Luis Abinader? ¿Saben por qué? Porque los dueños de Leonel Fernández, los dueños de Danilo Medina y los dueños de Luis Abinader son los mismos. Por eso. Entonces le montan a ustedes el espectáculo donde el gobernador del Banco Central está respondiendo los juicios de Leonel Fernández. Quisiera decirle al gobernador del Banco Central que si él tiene tanto tiempo para eso. Señores, ustedes han oído al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos o al secretario del Tesoro de los Estados Unidos contestándole a un líder o a un expresidente de un partido de oposición. Ustedes han visto a la gobernación del Banco Central de Costa Rica o de Colombia o de Haití, la gobernación del Banco Central haitiano pronunciándose en los medios de comunicación. ¿Ustedes han visto eso? ¿En qué país de América Latina ustedes ven este frenesí de un gobernador del Banco Central? ¿En qué lugar del mundo se ve a un Banco Central haciendo propaganda monetaria, propaganda financiera y propaganda fiscal? ¿En qué lugar del mundo se ve eso? El gobernador lo que hace ejerce de Banco Central en Inglaterra. Usted va a cualquier parque en Londres y le pregunta a un ciudadano cómo se llama quien maneja eso y no sabe. Y no sabe. Porque son las posiciones políticas más discretas. Las posiciones políticas más discretas corresponden a ese funcionario. Un funcionario que en el segundo gobierno de Leonel Fernández
tomó la libertad de actuar en nombre de todos nosotros y despojar al Estado Dominicano de los activos de la Rosario y donárselo junto con la Junta Monetaria por orden de Leonel Fernández a la Barrick Gold. La República Dominicana, en su Junta Monetaria y su Banco Central, se desinteresó de los bienes de la Rosario Dominicana y se los donó, se los regaló con Héctor Valdés Albizu y Leonel Fernández a la Barrick Gold. Quisiera saber que si los cuadernillos de aquel gobernador del Banco Central, que en el gobierno de Jorge Blanco, y hablo de los robles, para referirme a los robles que presentó el presidente de la República del PRD, que ahora tienen el control, los hijos de los robles, que sin aquel gobernador del Banco Central en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que obligó a los exportadores de azúcar a pagar las evasiones de impuestos a este país. Me refiero a José Santos Tavera, siendo gobernador del Banco Central. ¿Que dónde estaba Héctor Valdés Albizu? Que sé que estaba cerca de ahí, que qué posición él ocupaba. Que si él no ha encontrado los cuadernillos, las memorias de José Santos Tavera frente a esos pulpos dominicanos, de empresas dominicanas exportadoras de azúcar, a quienes hizo pagar decenas de millones de dólares que le debían al Estado Dominicano, que le habían escamoteado al Estado Dominicano. Que si esos cuadernillos, que dónde él estaba, que si él no encontró los cuadernillos de José Santos Tavera, porque entiendo que él debió ser, cuando menos, director de algún departamento cuando José Santos Tavera estaba ahí, porque él tiene muchos años en el Banco Central. Que si él no encontró los cuadernillos de José Santos Tavera, cuando él le donó, cuando él le regaló los bienes del Estado a la Rosario Dominicano. ¿Que dónde él estaba? Quisiera preguntarme. ¿Dónde él estaba cuando él hizo eso? Que él hoy tiene tantas ínfulas, que se cree un semidios. Quisiera preguntarle al señor Héctor Valdés Albizu que dónde él estaba cuando eso estaba pasando. Ahora que el presidente habla de que los hijos de los robles son los que tienen el control del gobierno. Ese roble del gobierno Salvador Jorge Blanco, que estuvo en el Banco Central, le regaló a este país ese ejemplo de amor por su país. Le regaló ese roble, gobernador del Banco Central, con Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Entonces, muy cercano a la gobernación. ¿Dónde estaba él cuando eso pasaba? ¿Dónde estaba él cuando Leonel Fernández cogió del Banco de Reservas y autorizó, oigan bien, autorizó a Arturo del Tiempo Márquez, un narcotraficante español que estuvo aquí, autorizó que el Banco de Reservas le prestara 18 millones de dólares sin garantías más que la construcción. Lo único que sirvió de garantía para 18 millones de dólares fue la misma torre que se estaba construyendo, porque ese señor no tenía cómo justificar 18 millones de dólares en este país, más que el narcotráfico. Y es precisamente este señor que está aquí hoy, montándonos el espectáculo frente a Héctor Valdés Albizu, el señor Toribio, quien está contestándole a Héctor Valdés Albizu. Un hombre que cogió
18 millones de dólares del Estado Dominicano siendo administrador del Banco de Reserva para prestárselo a un narcotraficante, Daniel Toribio. Y ese mismo Daniel Toribio cogió 19.5 millones de dólares para pagarle a empresas fantasmas, repito, para pagarle a empresas fantasmas en este país los reaseguros de los tucanos. Este pillo llamado Daniel Toribio, compadre de Leonel Fernández. Y nos quieren entretener. Nos quieren entretener. ¿Cuál es la hacienda del Banco Central? Busquen su ley orgánica. Preservar la estabilidad económica. ¿Preservar qué? Cuando habla de la estabilidad económica. Preservar el ahorro de todos ustedes. La vida económica de ustedes. Esa es la responsabilidad política del Banco Central. Garantizarle a ustedes que su salario, su comida, su estabilidad, su tranquilidad, su bienestar esté garantizado. Lo está haciendo el Banco Central. El Banco Central está garantizando la estabilidad, el bienestar de 10 millones de dominicanos en este país. Lo está haciendo. El chisme de comadres que tienen él y Leonel Fernández es lo que nos merecemos, tanto de Leonel Fernández como de este señor que gobierna el Banco Central. Y no le puede explicar al país por qué una deuda cuasi fiscal de 2.056 millones de dólares en el año 2004 se ha convertido hoy en 13.000 millones de dólares después de pagar 8.500 millones de dólares en intereses. ¿Cómo explicar a este país estos 20 y tantos mil millones de pesos? 10 veces hemos invertido, tenemos ahora como capital e intereses de una deuda que era 2.000 y tantos millones de dólares. Y este es el mago, este es el genio. Este es el genio que tenemos aquí para gobernar el Banco Central. Una puta financiera es lo que tenemos ahí, una puta monetaria y una puta fiscal. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. El señor ministro de Energía y Minas afirma que el déficit eléctrico se redujo. Gobierno afirma que el déficit eléctrico se redujo. Yo quiero recordarle al amigo Antonio Almonte una expresión que se hizo muy famosa en los años 70 de Nelson Rockefeller. Nelson Rockefeller fue vicepresidente de los Estados Unidos y era un portentado, un empresario, un rico, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos en su tiempo. Y él acuñó una frase que se hizo, usando los términos de ahora, viral. El pez
que ya mordió el anzuelo no necesita carnada. Eso le quiero traer a Antonio Almonte. Antonio Almonte, el pez que ya mordió el anzuelo no necesita carnada. Usted ya mordió el anzuelo, hermano mío. Se lo he dicho de todas las formas y a cada momento hablamos y le agradezco mucho que me llame y todo, pero usted sabe cuál es mi posición. Usted sabe, yo tengo una posición política firme, inquebrantable y que no voy más lejos con los amigos porque respeto la amistad. Pero se lo he dicho más de una vez. La política, después que usted muerde el anzuelo, usted no tiene por qué buscar carnadas. Ya usted mordió el anzuelo, Antonio. Bernardo Castellano, hoy, le desnuda en este artículo, en el periódico El Caribe de hoy. Y busquen eso. Antes de ayer, y estoy seguro que lo que lo estamos viendo son mis pronunciamientos de antes de ayer. Bernardo Castellano lo apuntala hoy. Antonio, en enero, tú dijiste, y te tuteo por la proximidad, la amistad que tenemos. Tú dijiste en enero, con ocasión de la falla que tuvo Catalina II, que iban a rendir, tú y Serafín Canario, iban a rendir un informe de lo que pasó en la planta Catalina II, la unidad 2 de Punta Catalina. Tú lo dijiste. ¿Dónde está el informe? Estamos en agosto, terminando agosto. El informe no aparece. Y ya Punta Catalina 2 está reparada. ¿Quién la reparó? ¿Quién la reparó a Catalina 2? Ese acuerdo, ese contrato de reparación, se supone que debe haber un contrato de reparación. Esa licitación, hubo licitación para reparar a Punta Catalina 2. ¿Se hizo alguna licitación como esta que ustedes están haciendo hoy en el periódico donde mismo tú estás, ahí? Aquí hay una licitación de ustedes. Se hizo una licitación para reparar a Punta Catalina 2. ¿Por qué se están dando contratos grado a grado a pesar de llamados a licitación? Antonio, ¿qué era lo que le criticaban ustedes y tú específicamente como vocero del gobierno en el tema eléctrico en la oposición? ¿Qué era lo que ustedes le criticaban a Rosalna Montilla y a Rubén Bichara en el gobierno de Rafles Medina Sánchez? ¿Qué era lo que ustedes le criticaban? Lo mismo que ustedes están haciendo. Bernardo Castellano está denunciando un contrato de 450 millones de pesos para el tema de las cenizas, para la limpieza de un dispositivo en la ceniza. Contrato grado a grado. ¿A qué empresa se lo dieron? 450 millones de pesos. ¿Será eso en nombre de la emergencia nacional? ¿Será eso en nombre de la emergencia nacional que se está haciendo? ¿En nombre del estado de emergencia? Pregunto. Dije aquí que Punta Catalina, en la negociación que tiene con
que tienen los generadores con las distribuidoras, Punta Catalina está vendiendo a las distribuidoras más caro que como las distribuidoras compran electricidad en el mercado spot. Dije aquí eso. Dije aquí antes de ayer que Barrick y el grupo Vicini le venden energía eléctrica a las distribuidoras más cara que como le compran el excedente a las mismas distribuidoras, con más de 8 centavos de dólar por encima del precio. Ellos le venden a la distribuidora a 17, 18, 19 y le compran a las distribuidoras a 7, a 8 el excedente de energía que por mal manejo, por contratos irregulares, tienen ustedes con las generadoras. Y usted me está diciendo que las pérdidas se redujeron. El pez que muerde el anzuelo, Antonio, no necesita que le echen carnada, porque ya está mordido, ya está cogido en el anzuelo, y tú estás cogido en el anzuelo. Ya tú ahora estás defendiendo lo que tú criticabas, y lo peor, que lo estás justificando. Es que te ha convertido, Antonio, en un demente. Es demencia lo que le estás enseñando a este país. Has caído en una posición de demente, Antonio. Eso es lo que has hecho. Y yo quiero que sigamos siendo amigos a pesar de este rifirrafe. Yo quiero eso. Porque te estoy diciendo las cosas para protegerte. Porque no te estás dando cuenta que cuando esto pase, te estás arriesgando a que te lleven al banquillo. Igual que a Alexis Montilla, a Alexis Medina. Igual que a Maxi Montilla. Y es lo que no quisiera verte a ti ni a tus hijos. Es donde no quisiera verte a ti ni a tus hijos en un tribunal, respondiendo por cosas que sé que tú no estás haciendo para tu beneficio, sino para beneficiar esa claque empresarial que tú tienes como jefe a señor Lisandro Macarrulla. Porque ese es tu jefe. Ese es tu jefe, Antonio, Lisandro Macarrulla. Y es quien te está poniendo a hacer todas estas cosas. Por obediencia. Obediencia de vida. Nuremberg castigó la obediencia de vida. Y tú lo sabes mejor que yo. Por obediencia de vida. Porque es tu jefe. Porque Luis Abinader lo puso por encima de tu cabeza. Tú le estás obedeciendo a Lisandro Macarrulla. Y te estás olvidando. Estás cayendo en la demencia de todo lo que tú dijiste antes de llegar al gobierno. Toda esta vagamundería, este pillaje que tú estás sosteniendo, que tú estás difundiendo, que tú estás divulgando, este pillaje para el que tú estás sirviendo como tonto útil. La obediencia de vida está castigada. Los juicios de Nuremberg lo determinaron así, Antonio. Y te lo digo como amigo que somos, es que te lo estoy diciendo. Y te lo digo por esta vía, para que conste, para que tu propia familia sepa que alguien te lo dijo. Para que tu propia familia, Antonio Almonte, sepa que alguien te lo dijo, que alguien que te tenía aprecio, y te tengo aprecio todavía, te tengo aprecio todavía. No te expongas a estas cosas. No te expongas a estas cosas. Te lo estoy diciendo como amigo. Pero tengo que decírtelo así en público, para que la gente sepa lo que aquí está pasando. Estos grupos, señores, es un robo lo que se está haciendo aquí en este país. Estos grupos se han robado en los últimos 20 años en este país más de 25,000 millones de dólares. Y Antonio Almonte lo sabe. Antonio Almonte lo sabe.
Y lo está justificando, que es lo peor, a conciencia. A conciencia están justificando estos robos al Estado Dominicano, que es lo peor. Se está prestando a esto. Vengo ahora. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. Señores, en el gobierno de Hipólito Mejía, en el año 2003, marzo, abril del 2003, Hugo Tolentino Dipp, voy a volver a repetir, en el gobierno de Hipólito Mejía, entre marzo y abril del 2003, Hugo Tolentino Dipp, canciller de la República entonces, le renunció a Hipólito Mejía porque nombró a Luis Álvarez Renta, el mago del fraude, de los fraudes bancarios, como embajador dominicano en Francia. Eso lo hizo Hugo Tolentino Dipp. Yo estoy reivindicando los robles del PRD. Yo no soy PRDista y nunca lo he sido. Yo estoy reivindicando los robles de la administración del PRD. Lo mismo hizo un procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, en el gobierno de Hipólito Mejía. Para que se entienda. Miren a ver si el canciller que ustedes tienen se parece a Hugo Tolentino Dipp. Y yo tenía contradicciones. A pesar de nuestra amistad, Hugo y yo éramos grandes amigos. Y políticamente teníamos contradicciones. Pero éramos grandes amigos. En el tema de Haití teníamos grandes contradicciones, pero siempre nos sentábamos y conversábamos sobre el tema haitiano. Él con su visión y yo con la mía. Para que se entienda bien dónde estamos hoy. Porque aquí se está falsificando la historia. A Luis Abinader quiere presentar a su padre como un héroe, como un roble del PRD, que no lo fue nunca. Y es lo que estoy reivindicando. Y por eso estoy insistiendo en esta parte. El ministro de Defensa de este país justificó en esta semana la entrada de haitianos aquí porque no se podía hacer otra cosa. Tú tienes, Amaury lo tiene eso. Amaury tiene lo de Díaz Morfa. Mira a ver si él lo tiene, para que ustedes vean lo que dijo el ministro de Defensa con relación a la situación de Haití hoy. Y el canciller lo que habló fue de Afganistán. El canciller lo que le está hablando al país es de Afganistán. El canciller de la República. Y nosotros no estamos mirando la situación de Haití. Repito, el ministro de Defensa justificó la entrada de haitianos por la frontera, por el tema del último terremoto.
Sobre esa base, no sobre una base política, sino sobre una base humanitaria, no sobre la base de una conveniencia política, sino sobre la base de un humanitarismo que de nada nos sirve. ¿Dónde está el humanitarismo de los propios haitianos con ellos mismos? ¿Dónde está? Preguntamos. ¿Ya lo tiene? ¿Dónde está eso? Ese es el ministro de Defensa. Justifican entrada de ilegales. Súbelo, por favor, para que la gente lo pueda ver a Mauri. ¿No lo puede subir? Oh, Dios mío. Justifican entrada de ilegales de Haití a República Dominicana. Eso es el ministro de Defensa de este país. Yo quiero presentarle esto que está aquí. Ministro de Defensa sobre haitianos indocumentados. La necesidad tiene cara de hereje y ellos tienen necesidades. Y las necesidades de los haitianos con los mismos haitianos. Miren esto aquí. ¿Por qué las bandas haitianas no ven esa necesidad? Le pregunto al señor ministro de Defensa. Bandas Haití acogen tregua para ayudas. A ver si entienden. La política no es sentimentalismo. La geopolítica mucho menos. En geopolítica no caben sentimentalismos, cabe la realidad. Y usted pacta en política lo que usted no puede conseguir por su propia cuenta. Eso usted pacta en política. Y cuando se trata del exterior, usted no es benévolo en política con quien compite por usted por el espacio vital. No hay ninguna benevolencia. Lo estoy diciendo porque yo lo que soy es político. Yo no soy la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy un político. Y cuando se trata de República Dominicana, me voy al bollo con quien sea. Yo no tengo miramientos. Quien compite conmigo por mi espacio, por mi supervivencia, me voy al bollo con él en cualquier escenario. Les dije, para poner ahora un ejemplo macro de lo que está pasando en el mundo, les dije en enero de este año, y le he dicho todos estos 2 años, 3 años, sobre la política exterior, la geopolítica, esto que ustedes oyeron ahora. ¿Qué está pasando? Esto es Estados Unidos. Y quiero que eso es el macro, quiero que lo pongan en micro con nosotros. Los cazaremos y les haremos pagar. Ese es el presidente de los Estados Unidos frente a un ataque ayer del Talibán a mansalva, 72 muertos y cientos de heridos en Afganistán. Aquí está el periódico, todos los periódicos en su primera plana de hoy. Terrorismo deja 73 muertos en Afganistán. Biden promete represalias. Muertos y heridos por explosiones en Kabul. ¿Después de qué? Después de esto. Director de la CIA se reúne con líder del Talibán. ¿Cuándo fue eso?
el 23, el martes 23. Y miren lo que está pasando el viernes 27, 4 días después. Ustedes entienden las posiciones de este programa ahora. Ahora ustedes entienden las posiciones de este programa. En política, usted no permite que cosas así sucedan. Un político no puede permitir que cosas así sucedan. Ahí está el talibán apropiándose de billones de dólares en armamentos que tuvo que dejar botado los Estados Unidos. Armas de todo tipo, camiones, helicópteros, todo, aviones, todo, aviones supertucanos de guerra. Todo eso se lo está cogiendo el talibán. Y para colmo de males, o para su consumo, aquí le estoy mostrando un titular de un periódico. Miren el arsenal que los talibanes se están apropiando en Afganistán. Esto es en Kandahar y en Kabul. Para que ustedes entiendan lo que pasa cuando en la política se actúa mal. Yo dije en el año pasado y dije este año que no es cambio de persona cuando se gobierna, es si el Estado funciona o no funciona. ¿Qué destruimos y qué construimos? Le dije a este país y le dije al mundo desde mi programa en Nueva York que Afganistán, el acuerdo que había logrado Donald Trump en febrero del año pasado, era un acuerdo histórico. Y que Estados Unidos en 4 años de gobierno de Donald Trump, del loco, no había perdido un ser humano en un acto de guerra. En 4 años. Y que no había expuesto un soldado de los Estados Unidos a un acto de guerra en 4 años. El loco Donald Trump. Y que había logrado un acuerdo con el talibán para la reunificación de Afganistán. El señor Biden, jugando a la ideología, destruyó todo eso. Miren las consecuencias. Y esperen, porque verán cosas más grandes de ahí. Verán consecuencias dentro de estas, como esta que está aquí. Donald Trump en 24 horas, 100 millones de dólares de recaudación para su campaña. Les dejo con Cueva en Estrategia de Prensa en Televisión, y con los de Nueva York me veré el domingo y con ustedes el lunes.